Este es el consejo de la semana. Esdras 8, 21 al 23. Y le he puesto por título de palabras y de hechos. Leemos palabra del Señor. Esdras 8:21 dice: y publiqué ayuno allí junto al río Ahab, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. La palabra del Señor sea bendita por siempre. Amén. Fíjense que esta historia, yo le voy a poner un poquito en contexto de lo que sucedía ahí. Dice que cuando el pueblo de Jerusalén fue llevado cautivo, llegó un momento que esa cautividad, digamos que ya había llegado el tiempo que ellos podían regresar a su tierra. Y bueno, hubo una primera oleada, decimos oleada, a un primer retorno. De los que estaban cautivos en Babilonia, los dejaron salir y ellos fueron a reedificar Jerusalén. Pero en este momento estamos hablando de lo que se llama la segunda oleada, la segunda cantidad de personas que se regresaban desde Babilonia hasta Jerusalén. Y allí uno de los que lideraban esta segunda oleada era Esdras, era un sacerdote. Pero hay varias cosas que hay que rescatar de estos versículos que se acaban de leer. Y una de ellas es que Dios le había favorecido. Ellos estaban saliendo de allí porque Dios había puesto gracia. Porque Dios había dado una orden al rey, que en ese momento era Artajerjes, para que ellos no nada más pudiesen salir de ahí, sino que se fuesen con los bolsillos llenos. Se iban, pero era con todas las de la ley. El rey dijo: no escatime. Todo lo que pida esta gente, déselo. Porque ellos necesitan ir a Jerusalén a reedificar. Y estos versículos me llaman mucho la atención, porque cuando esto sucede, ya él le habían dado toda la plata, hablando del oro, de la plata, hablando de lo que tenía valor, ¿verdad? Para que él se marchase. Pero él pensó y dijo: mira, pero este viaje es largo. Hablando más o menos de la geografía, el viaje tardaba como de 4 a 5 meses. Un viaje sumamente largo. Y eran miles de personas sin ejército. ¿Qué pasa cuando usted va por ahí con bastante dinero en el bolsillo? ¿Cómo se siente usted? Oye, mucho cuidado. Y a que se me acerque, oye. ¿Por qué? Porque nos pueden asaltar, ¿verdad? Porque si tenemos nosotros mucho dinero en el poder, también los bandidos se pudieron haber enterado y pueden venir a quitarnos lo que no es de ellos. Y en esos tiempos realmente estas cosas sucedían. Normalmente las caravanas, cuando salían, ellos sabían que ellos llevaban provisión y los bandidos aprovechaban esto para quitar. Mataban a la gente de la caravana y sencillamente, listo. Ellos se quedaban con lo que no era de ellos. Cuando Esdras está arrancando, está ya haciendo su salida, él pensó en todos estos imprevistos que se podía enfrentar a él en el camino. Y él tenía la provisión de Dios para con el rey. O sea, que él podía usar de sus derechos. Él tenía carta blanca y él podía pedir todo lo que necesitaba.
Pero en este particular, cuando nos vamos un poquito más hacia atrás, vemos en Esdras 7:21, dice es cuando el rey da la orden y dice: y por mí, Artajerjes el rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Es decir, Esdras tenía carta blanca. Carta blanca. Y es allí donde realmente se pone a prueba cuál era la confianza. Si él confiaba en lo que Dios estaba haciendo, o realmente él decía: bueno, pero ya yo tengo el favor que necesitaba y voy a hacer uso de ese favor. La pregunta es: ¿estaba mal hacer uso del favor? No. De ninguna manera. No estaba mal hacer uso del favor. Pero cuando nosotros leemos los versículos, vemos que algo en Esdras prendió como unas alarmas. Como que se le prendieron unas alarmas, que él entendía que algo no era de esa manera. Y él se acordó, en ese momento él se acordó de que él le había predicado al rey y que le había dicho que los que confiaban en Dios no necesitaban más nada, sino confiar en Dios, porque la mano de Jehová iba a estar con él. Y aquí es cuando se presenta una palabra llamada integridad. Yo creo que en ese momento Esdras sintió en su corazón que su integridad estaba siendo puesta a prueba, porque él había hablado ante el rey Artajerjes y Dios le había concedido el favor del rey. Pero él dijo: yo no voy a hacer uso de este favor, por lo menos no en esta área que corresponde. Y empiezan estos versículos realmente a calar, porque cuántas veces nosotros no hemos sido probados y quizás hemos fallado porque no hemos entendido lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Hay niveles, ¿sabes? Siempre lo decimos, hay niveles. Y a veces nosotros nos quedamos únicamente en el primer nivel, en esa oración que estoy segura que hizo Esdras para que el Señor lo favoreciera y que para que ellos pudiesen salir de ahí, no nada más con la bendición del rey, sino con la provisión que necesitaban para reedificar. Y Dios se la concedió. Pero en este punto estábamos hablando de que ellos necesitaban un resguardo, unos soldaditos, necesitaban una escolta para poder llegar sanos y salvos al lugar donde Dios dijo que les llevaría. Allí, cuando hablamos de integridad, dice que es tener un corazón completo y sin divisiones, entregado a Dios. Implica entereza y unidad. Tener un corazón que no está dividido entre los caminos de Dios y las conveniencias del mundo. Coherencia entre creencia y práctica. Hacer lo correcto incluso cuando nadie más está mirando. Esdras fue un hombre que se preocupó no solamente por llegar al lugar donde el Señor le había dicho que iba a llegar, sino que se preocupó por no dañar su testimonio y porque sus palabras fueran en unísono con lo que él estaba practicando. Fíjate que cuando nosotros leemos Esdras 7:10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Él se preocupó en buscar qué es lo que te agrada a Dios. Vamos a ver. Ah, mira, te agrada esto, te agrada aquello. Pero dice que también para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos.
Y sabemos que en este momento Esdras era el hombre más versado que había en la palabra para estos días. Pero también le tocó cumplir la palabra. Yo me imagino que Esdras en ese momento se acordó del rey Asa. ¿Ha leído del rey Asa? Asa, dice la palabra, aparece por ahí en Segunda de Crónicas, creo que capítulo 14, del 14 al 16. Asa fue un rey que, según la palabra, hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová cuando empezó el mandato. Asa fue un hombre que confió en Jehová. Él experimentó la gloria de Dios en su vida. Asa fue un hombre que contó con la provisión de él. Cada vez que él llamaba al Señor, el Señor iba en su ayuda. ¿Cuántos han experimentado? Amén. Lo hemos experimentado en nuestras vidas. Amén. Y dice en Segunda de Crónicas 14:11, y clamó Asa a Jehová su Dios. Eso hacía Asa. Cada vez que estaba en un problemita, una cosa, él clamaba al Señor. Y en el 12 podemos ver cuando dice, y Jehová deshizo a los etíopes. Quiere decir que él clamaba y Jehová respondía. Pero al pasar los años, al pasar el tiempo, dice que tenía ya 36, 34 años él en el poder, cuando se le apareció otro problemita. ¿Y sabe lo que pasó en ese entonces? Él ya había conquistado naciones. Jehová le había dado la victoria a él por donde quiera que iba. Sus riquezas habían aumentado. Él estaba próspero, porque el Señor así lo había hecho, lo había prosperado. Y dice que se levantó contra Asa, el rey de Israel. Y él, en vez de hacer lo que acostumbraba a hacer en aquellos tiempos, él dijo, bueno, miró para el tesoro y dijo, bueno, pero Dios me ha prosperado. Y me ha prosperado bastante. Yo voy a agarrar esto que Dios me prosperó y se lo voy a dar al rey de Asiria para que me defienda. Y uno hasta donde lo ve dice, bueno, pero no hay nada malo. ¿Quién le proveyó la plata? No fue Dios. Y en forma quizás no había nada, pero en fondo sí. ¿Sabe por qué? Porque él confió más en la provisión que Dios le había dado que en el Dios que le había provisto. Él confió más en lo que ya Dios quizás había entregado en su mano que lo nuevo que Dios podía hacer. Y quizás es allí donde muchos de nosotros estamos fallando. Quizás es allí donde María Gabriela está fallando. Como que creemos que Dios no puede hacer más nada nuevo por nosotros. Como que nos acostumbramos a las victorias que ya Dios nos ha otorgado, que creemos que ya Dios no puede dar victoria nueva. A los que trabajamos con salario, creemos que ya Dios nos dio ese salario y que ya más de ahí no puede hacer más nada. Nos atenemos realmente a lo que ya el Señor hizo. No, porque de ahí es lo que el Señor hace. No me pueden dar por más ningún lado. Ya son mis hijos los que me dan así, de esa manera. La mano de Jehová no se ha cortado. Aleluya. El problema es que nos acostumbramos a las victorias únicamente pasadas. Seguimos creyendo en Dios, sí, pero no en su poder. Creemos que ya el poder lo usó. Creemos que ya el poder está aplicado para nuestras vidas. Y resulta que el Señor quiere que también en esta oportunidad clames a Él. Que una vez más puedas rendirte a Él y clamar a su misericordia. Fíjate que cuando Él se le olvida, cuando metió la pata, el Señor le manda palabra también por medio de un profeta y le dice estas palabras.
por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios. Por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Realmente el Señor nos está pidiendo que no nada más lo hagamos una vez, que confiemos en Él una vez, sino que nos mantengamos en confianza. Que en cada momento podamos clamar nuevamente a Él y decirle: Señor, tengo que presentar esto también delante de ti. Si queremos que Dios permanezca cerca, mantengámonos nosotros cerca de Él. Después de esto dice que Asa enfermó gravemente y no buscó a Dios, sino que buscó a los médicos. Ahora le pregunto, ¿está mal ir al médico? No está mal ir al médico. Quiero que el mensaje llegue completo como él. No es que el Señor le está diciendo que no vaya al médico ni nada. El Señor lo que nos está diciendo aquí es que primeramente la confianza es para Él. Si nosotros antes de ir a cualquier lugar vamos al Señor, vamos a tener la victoria garantizada. Y Él quiere garantizarnos victoria. Hay ocasiones donde lo normal y lo cotidiano se vuelve pecado delante de Dios. Eso normalito que nosotros hacemos se vuelve pecado delante de Dios, porque se demuestra nuestra falta de confianza, porque se demuestra que realmente no estamos buscando del Señor nada nuevo, sino que me abstuve y dije: ya hasta aquí fue. Ya hasta aquí fue. Y resulta que el Señor quiere hacer algo nuevo. Esdras hizo lo contrario de Asa. Él podía haber usado su derecho y podía haber dicho: rey, lo que necesito es escolta, porque si no, no voy a llegar con todo esto, no voy a llegar a Jerusalén. Pero él dijo: me dio vergüenza. Imagínense eso. A mí me dio vergüenza, porque yo venía de predicarle y de decirle que mi Dios tenía poder. Yo me imagino que Esdras se hizo una película en su mente. Y dijo: ¿cómo voy a yo y a pedirle al rey después que le dije: mira, tú sabes qué, mi Dios es poderoso, mi Dios es el de los ejércitos, mi Dios no pierde una batalla? Y después ya decirle: mira, pero préstame unos soldaditos ahí para que me cuiden. Yo me imagino que esos fueron los pensamientos de él. Y dijo: no, yo no voy a hacer eso. Pero si, yo me imagino que en su mente fue así como Daniel: bueno, si perezco, que perezca. Como Esther también. Pero yo aquí, mira, no me doblego. Aquí yo no me inclino, no, Señor. Aquí me mantengo ayuno. Ayuno y oración. Y dice que el Señor respondió al clamor. Entonces, nosotros tenemos realmente los recursos. ¿Cómo llegar al Señor? Pero a veces nos acostumbramos tanto que ya hasta se nos olvida que Él nos dejó armas poderosas, que Él quiere que clamemos a Él, que Él quiere que lo busquemos. Fíjense que el negarse al derecho que tenía, Esdras sencillamente afirmaba su dependencia de Dios. Él confirmaba que realmente dependía de Dios. Y dice en Esdras 8:23: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Dios no deja mal a nadie, hermano.
Dios no defrauda, Dios no decepciona. Y para terminar, dice que en Jeremías 17:5 hace énfasis claro realmente de lo que le agrada y de lo que le desagrada al Señor. Y dice: maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. El Señor lo que quiere es que nosotros no dependamos de nuestra propia fuerza, aun cuando las fuerzas Él mismo nos las ha entregado. Él no quiere que dependamos de eso, sino que vayamos más allá y que confiemos en lo que Él está por hacer. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por este consejo.